Entonces vamos a resolver entonces la ecuación de difusión o calor en el intervalo. Ya vamos a ver por qué elijo 0pi, ¿sí? Y por qué elijo que empiece en 0. Ya vamos a ver que es conveniente que empiece en 0 porque me simplifica mucho el álgebra del problema, no porque sea conceptualmente distinto. Entonces, necesitamos para resolver este problema la ecuación. La ecuación es la derivada primera de la función respecto al tiempo igual a la derivada segunda respecto de x con una d en el medio. U sub t igual a d por u sub xx. ¿Sí? El d lo voy a sacar. No es por una cuestión de simplificación. No cambia en nada el concepto, pero me la paso escribiendo de acá hasta el final del problema d, y nunca lo uso. Vamos a poner d igual a 1, con lo cual mi ecuación u sub t igual a u sub xx. No pongo los primas, pero ustedes ya entienden que es la derivada. Necesito entonces para resolver este problema 3 condiciones. Las 3 condiciones vienen de las 3 derivadas que hay acá. ¿Sí? La primera condición, que tiene que ver con una de las x, es el valor de la función en un extremo, o la derivada de la función en un extremo. La más fácil es el valor de la función en un extremo. U de, perdón, acá me faltó que la función es u de xt, por supuesto, ¿no? Y este es mi target en este momento. Lo que quiero encontrar es cuánto vale esa u de xt con las condiciones que le voy a poner. Si uno pone solamente la ecuación, cualquier ecuación, cualquier función que cumpla eso, que hay infinitas funciones, cumplen con la ecuación. Entonces yo lo que quiero es resolver esa ecuación en un caso particular. En un caso en que en el extremo izquierdo del intervalo valga algo, en el extremo derecho valga otra cosa, y que cumpla con alguna cosa más que se llama condición inicial. Con esas condiciones puedo encontrar una sola solución. Se va a ver una sola solución. ¿Sí? Existe y es única, dijeron en su momento los matemáticos. U de 0, T, U, con verde lo puse. Pero voy a volver al azul. U de 0T, que significa que para todo T en x igual a 0, la función vale 0. ¿Sí? Esta va a ser nuestro problema, entre comillas, canónico. U de, ya que estamos lo ponemos en verde, pi, T, o sea, en el otro extremo para todo t también vale 0. O sea, acá u igual a 0 y acá u igual a 0. Fíjense que estoy diciendo cuánto valen los bordes. ¿Sí? Estoy restringiendo, ¿sí?, de todas las funciones que haya, solamente aquellas que valen 0 en el 0 y 0 en el pi. Además, como hay una dependencia en el tiempo, necesito otra condición que tenga que ver con el tiempo. Esa condición se llama condición inicial. Y la forma más fácil es decir cuánto vale a t igual a 0 o a t igual a alguna constante. ¿Sí? Para todo x y t igual a 0, y t igual a 0, voy a decir que esto vale algo que me va a simplificar mucho las cuentas. Por ejemplo, seno de 3x. Sobre esto, después vamos a discutir cuando tendamos un poco más. ¿Por qué elijo esa condición y no otra? Bueno, la cuestión es que este problema así planteado, es un problema bien planteado. Bien planteado significa tengo la ecuación y tengo la cantidad de condiciones adicionales que me permiten encontrar siempre una y solo una ecuación, una solución, por ejemplo. Solución existe y es única. La demostración de la unicidad y la existencia es engorrosa. Créanme, si no agarran el Tijonov-Samarsky que anda por acá, que siempre lo pierdo. Ah, ya sé dónde está. Si no, agarran este libro que es fantástico, durísimo, y se llama, ¿dónde estás? Ecuaciones de la física matemática, donde analizan
Todo este libro esencialmente es de esas 3 ecuaciones que vimos hace un rato. Créeme que es única. Existe y es única. ¿Sí? Entonces vamos a numerar y vamos a empezar a laburar. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cuenta que la vamos a repetir un montón de veces. Es más o menos siempre la misma. Y uno tiene que ser ordenado en la forma en que lo resuelva. Ustedes cuando hagan 2 o 3 de estos ya van a decir, bueno, esto sale así, así. Prelat dice que estas ecuaciones se resuelven a ojo. Ok, si uno es prelat, la resuelve a ojo. Pero nosotros los mortales tenemos que hacer todas las cuentas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como no tengo la más pálida idea de cómo se resuelve, voy a rezar a San Prelat que este problema sea separable. ¿Qué significa? Que las variables x y t aparezcan separadas. No, por ejemplo, x por t, o x cuadrado por t cubo, o seno de x más t, o cosas parecidas. Lo que voy a esperar, de hecho hay razones para que esperar, no es que se me ocurre porque estoy loco. Hay muchas razones para suponer que las variables x y t van a aparecer separadas. Entonces lo que planteo es lo que en este tema se llama separación de variables. ¿Qué significa separación de variables? Suponer que las variables están separadas, o sea, no es muy ingenioso el título. Significa esto, ni más ni menos que esto, que voy a decir que u de xt, que es mi incógnita, recuerdan, mi incógnita es encontrar u de xt, es de la forma, ¿dónde estoy? Acá. Es de la forma x de x, una función de solo x, por una función, no, de y no, una función t solamente de t. ¿Sí? Y entonces voy a obtener de esta manera algo que puedo resolver porque hasta ahora no tengo ni idea cómo resolverlo. Fíjense que ustedes saben, por ejemplo, cómo resolver una ecuación, más o menos, saben cómo resolver una ecuación con una variable, pero con 2 variables. O sea, cuando uno tiene derivadas respecto de 2 variables. ¿Y qué sé yo lo que tengo que usar? Bueno, una de las cosas que tengo que usar, casi como primera prueba, es decir que las variables espero que estén separadas. Después vamos a discutir en qué condiciones uno puede pensar que están separadas. La cuestión es que si uno escribe 1, recuerden, es la ecuación, ¿sí? Si uno escribe en 1 esto, me queda la derivada de u respecto de t, x por t. Ahora no le pongo las variables porque x solo depende de x y t solo de t. Respecto de t es igual a x por t 2 veces respecto de x. ¿Sí? Esta es la ecuación 1. Ahora resulta que x no depende de t. ¿Sí? Solo t depende de t. Así que esto es x t'. Y esto del otro lado es t no depende de x, solamente x depende de x. Entonces me queda x2' t. La prima, uy, que te fea. La prima significa derivar respecto de su variable. ¿Sí? Ahora, esto no me dice mucho. Entonces lo que hago es lo que vamos a hacer esencialmente siempre. Esto anótenlo. Siempre divido por u. Cuando divido por u, le estoy dividiendo por xt. Esta la vamos a llamar 5, ¿no? 5 se llama. Sí, 5. Divido por u, que la saco de 5. Entonces me queda xt' dividido u, o sea, xt, es igual a x2't dividido xt. Estoy suponiendo, obviamente, que la función u es distinta, si es distinta de 0, porque si es igual a 0, todo esto no tiene sentido. ¿Qué me da esto? Me da, fíjense, se me cancela los que no están derivados y me quedan solo los derivados. Entonces me queda x, no, t' sobre t es igual a x2' sobre x. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? De este
de este lado solo hay t. Y de este lado solo hay x. Si algo que solo depende de t está igualado a algo que solo depende de x, y esto vale para todo xt, porque lo que estoy suponiendo es que la separación vale para todo xt, entonces no puede depender ni de x ni de t. Tiene que ser una constante. Esa constante es lo que yo estoy buscando desde el principio cuando planteé separación de variables. Esta constante se llama constante de separación, por razones obvias. Y acá teníamos siempre una discusión con Susana y Saxon, porque ella me decía: lo que haces vos no me gusta, y yo le decía: lo puedo justificar. Toda una discusión totalmente amable, por supuesto. La adoraba a Susana y Saxon. Tiki, vamos a limpiar esta porquería. La puntita también. Bueno, quiere. Esta constante, decía yo, en el caso de la ecuación de difusión, la puedo poner como negativa por la siguiente razón. Voy a decir que esto es menos lambda cuadrado. Y ahora mi explicación. Fíjense que esta igual a una constante, son en realidad dos ecuaciones ordinarias. Antes tenía una ecuación con derivada en dos variables, y al escribir la separación de variables me quedan dos ecuaciones ordinarias. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Me podrían decir, si antes yo tenía una sola ecuación y ahora tengo dos, la ventaja es que estas dos sé cómo resolverlas, o más o menos me doy una mano, me doy una maña de cómo resolverla, y la otra, que es una sola, no tengo ni idea de cómo se resuelve. Entonces, ¿por qué planteo menos lambda cuadrado? Por la sencilla razón de que estas son dos igualdades. T' sobre T es igual a menos lambda cuadrado, ¿sí? Y x2' sobre x es igual a menos lambda cuadrado. De esta, yo obtengo t es igual a una constante por e a la menos lambda cuadrado t, porque es una exponencial y es una ecuación de primer grado. ¿Esto qué significa? Que cuando t tiende a infinito, esto tiende a cero. ¿Y qué es lo que uno espera? Por ejemplo, si uno tira azúcar en agua, es que con el tiempo suficientemente largo no tenga más dependencia con t porque se mezcló todo. Si no tuviera un menos lambda cuadrado, si tuviera un más lambda cuadrado, por ejemplo, si acá en vez de un menos hubiera un más, cuando el t tiende a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, la función de t, con lo cual la función de u, diverge. Y no tiene sentido que la función diverja si lo que estoy tratando de representar es un azúcar que se está mezclando en el agua. Entonces, esa argumentación es la que me dice, al menos a mí como físico, que lo que tengo que elegir es lambda, la constante de separación negativa. Entonces, fuerzo que sea negativa poniendo menos lambda cuadrado, porque lambda es un número natural, es un número real. Entonces, esto, como en el lambda es real, esto es negativo, entonces obtengo una solución que es razonable. Si fuera positivo, no, obtendría una cosa que diverge. Entonces, con lambda negativo tengo las dos ecuaciones, que son t' sobre t igual a menos lambda cuadrado, y t2' no, x2' sobre x es igual a menos lambda cuadrado, ¿no? Son estas dos ecuaciones que están acá. Esta y esta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obtengo? T' sobre t igual a menos lambda cuadrado quiere decir que t de t es igual a una constante, a, vamos a ponerle amonio, por e a la menos lambda cuadrado t. Es lo que hice en la hoja anterior. Y esto lo que me queda es x2' más lambda cuadrado x igual a 0. ¿Sí? Esta reescrita es esta que está acá abajo. Fíjense, problema de Stoney-Liouville. Problema de Stoney-Liouville. Este, de hecho, también es un problema de Stoney-Liouville. ¿Sí? Porque tiene la forma de
una función que tiene un lambda y que tengo infinitas soluciones, y qué sé yo, y fíjense que esto ahora que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora no les resulta extraño. Esto tiene como solución x de x igual a, esto es un seno, un coseno, claramente es un AB, voy a ponerle moño, esta vez me acordé, coseno de lambda x más c moño seno de lambda x. Ahora van a ver por qué el moño. Entonces, la ecuación que tengo hasta ahora, la solución, entre comillas, parcial que tengo hasta ahora, es que u de xt es igual a esto, la parte en x, por la parte en t. Recuerdan que era x por t. Entonces me queda b moño coseno de lambda x más c moño seno de lambda x por a moño a la menos lambda cuadrado t. ¿Sí? Esta es mi solución parcial. Todavía no puedo hacer mucho. ¿Con qué cumple esta solución? Cumple con dos cosas. Cumple con la ecuación 1, y con que están las variables separadas. ¿Sí? Y ahora explico por qué los moños. ¿Cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? Tengo 4 incógnitas, aparentemente. Las pongo en amarillo. 4 incógnitas. Vamos a poner entre comillas 4. Porque son B, C, A y obviamente lambda. Tengo 4 incógnitas, pero vengo acá y digo, caramba, tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Tengo una incógnita más de las ecuaciones que tengo. Pero no, pienso un cachito. Y fíjense que A no aparece solo, aparece siempre multiplicando dentro del paréntesis. Así que A aparece como A por B y C, y A, vamos de vuelta, B aparece como A por B y C como A por C. Con lo cual, si junto A dentro del paréntesis, lo que me queda es U de xt como B por B por coseno de lambda x más C por seno de lambda x por E a la menos lambda cuadrado t. Y ahora sí, me quedó un poco más linda. Hay 3 incógnitas, B, C y lambda, y las 3 ecuaciones que tenía de antes. ¿Por qué? Simplemente porque junté esta constante con esta y esta constante con esta. ¿Sí? Cool. Entonces esta ecuación cumple con lo mismo. Ahora hay que empezar a hacer simplificaciones, o sea, especificaciones, porque simplificaciones, y hay que empezar a usar las condiciones de contorno y las condiciones iniciales para ver cuánto valen A, B y C. No, perdón, A, B y lambda. Entonces, por cancha les digo, empiecen por el que tiene x igual a 0. ¿Por qué? Porque al poner x igual a 0 nos va a pasar lo que nos pasó en el problema de Sturm-Liouville hace un rato, que me volaba una constante. Vengo acá, entonces empiezo por la ecuación número 2. En 2 recuerden que es u de 0t igual a 0. Lo que queda es u de 0t es igual a b coseno de 0 más c seno de 0 por e a la menos lambda cuadrado t igual a 0. Fíjense que es muy parecido a lo que hicimos hace un rato. Nada más que hay un e a la menos t cuadrada, que es una porquería así. Ahora, c por seno de 0, esto es igual a 0 porque el seno vale 0. Esto vale 1, ¿sí? El coseno de 0 vale 1, así que si todo esto tiene que valer 0, la exponencial no, b tiene que valer 0, b igual a 0. ¿Sí? Fíjense, al usar como primer condición la que tiene, entre comillas, x igual a 0, eso me permite eliminar la b. Entonces ya tengo muchas menos constantes, ya me queda mucho más chiquita la solución, porque ahora u de xt tiene la forma c por seno de lambda x por e a la menos
lambda cuadrado por t. Esperen, lo voy a escribir distinto porque se me van a confundir. Esto es e a la menos lambda cuadrado por t por c por seno de lambda por x. Ahí está. Para que no les quede como que el lambda e a la menos lambda cuadrado está dentro del seno. ¿Esto con qué cumple? Cumple con la ecuación 1, con separación de variables y con 2. ¿Sí? 2 es la condición de contorno, esta, u de 0t. Ahora hacemos cumplir la de Pite. Fíjense que así ahí también es lo mismo que hicimos hace un rato con lo de Sturleville. Esto me va a permitir encontrar lambda. Acá. Entonces, esta forma de ecuación la copio en la página que sigue. Control C. Nueva página. Control V. Esta me la llevo. Ah, qué grande. Entonces ahora, en 3. En 3. ¿Cuál era 3? U de pi t igual a 0. Fíjense que es lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces, u de pi t es igual a c por e a la menos lambda cuadrado t por seno de pi lambda. Caramba, es lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces, c es igual a 0 si uno quiere que la solución trivial, pero no es lo que uno quiere la solución trivial, sobre todo porque si uno pone c igual a 0, no hay forma de que a t igual a 0 me dé seno de 3x, porque me daría siempre 0. Entonces no puedo poner c igual a 0, porque si no me queda la solución trivial. Entonces la que tiene que ser 0, el que tiene que ser 0 es el seno. Entonces, lambda por pi tiene que ser tal de anular el seno, n por pi, n natural. Con lo cual, simplifico los pi, lambda es igual a n. Entonces acabo de encontrar infinitas soluciones, ¿sí? Una por cada n. Entonces, u de xt es igual a c por seno de nx, ¿no? Porque era seno de lambda x. Uy, me olvidé, era la menos lambda cuadrada. Qué boludo. Esto lo vamos a correr por e a la menos lambda cuadrado t y lo volvemos a poner donde estaba, que era ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas de estas? Ah, qué salame que soy. Lambda cuadrado no es n cuadrado, porque lambda es n. Entonces, hay que ponerle un n. Me encanta este programa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Con qué cumple esta ecuación? Esta ecuación cumple con la ecuación 1, separación de variables, la relación 2 y la relación 3. Cumple con casi todo, salvo la de condición inicial. Entonces, como hay una solución por cada n, le pongo un c sub n y un u sub n. Entonces, ahora sí, como la ecuación es lineal, ¿sí? Vale que una combinación lineal de soluciones es solución, entonces u sub n, no, u de xt es solución, entre comillas, para cualquier constante, porque ustedes saben que tiene que converger la serie, para cualquier combinación de constantes, c sub n seno nx. ¿Sí? Para n igual a 1 hasta infinito. Obviamente la c sub n tiene que cumplir que no se tiendan a cero suficientemente rápido, que sea de cuadrado integrable, que la suma de los cuadrados, bla, 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 todo lo que vimos en Fourier. ¿Sí? Entonces, esta es una forma general de la solución, pero no es la solución, me falta un cachito. ¿Sí? Me falta todavía ver qué pasa con esta situación, con esta ecuación, la última, la 4. Y ahora, recuerden, esa llamadita roja es
que hay que tener en cuenta que yo la elegí a propósito esa. Porque ahora como u de x para t igual a 0 tiene que ser seno de 3x, ¿sí? U de x t igual a 0 tiene que ser igual a seno de 3x. Esto lo reemplazo en lo que tengo arriba, n igual a 1 hasta infinito, c sub n, con t igual a 0, e a la menos n cuadrado t vale 1. ¿Sí? Por 1 en negro, por seno de nx. ¿Qué me dice esto? Que ¿cómo escribo seno de 3x como combinación de c sub n por seno de nx? Muy fácil. C sub n es igual a 0 para todo n distinto de 3 y c sub 3 es igual a 1. Entonces, ¿qué me quedó? Eso, precisamente, que c sub n por seno de nx, c sub n es igual a 0 para cualquier n que no sea 3 y solamente vale 1 cuando n igual a 3. Con lo cual, u de xt, porque no es u de 0t, x0 digo, es xt ahora, entonces es e a la menos n cuadrado, o sea 9 por t, por seno de 3x. Moraleja. Esta es la solución que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esta solución cumple, esta solución anterior cumplía con todo, salvo, fíjense, 1, separación de variables, 2 y 3. Lo único con lo que no cumplía era con la última, que era la condición inicial, esta. Entonces, en este último paso, en este último paso, lo que hicimos fue usar esa condición 3, que u de x t igual a 0 vale seno de 3x. Esta es la ecuación 3. Esta es la condición 3. Al valer seno de 3x hace que todas las constantes c sub n sean distintas de 3, sean 0 y solo sobreviva la c sub 3 que vale 1. Entonces obtuvimos que u de xt es e a la menos 9t seno de 3x. Esta es la solución. La encontramos y es la solución, la única solución que cumple con todo eso. ¿Se entendió? Muy bien, ninguna duda. Fíjense, son todas iguales. Estas de difusión o de calor son todas iguales. ¿Qué pasaría si en vez, ya que entendimos esto, si en vez de poner esta condición de contorno, pusiéramos una distinta? Por ejemplo, u de x0 igual a f de x. ¿Qué pasa? No tengo un solo término. Lo que tengo como solución general es esta que está acá. ¿Sí? Entonces lo que tendría que hacer es escribir esta solución a t igual a 0 y ver cómo me las arreglo para escribir f de x. Entonces lo que me quedaría sería u de x0 es igual a f de x y esto es igual a la suma de c sub n seno de nx. N igual a 1 hasta infinito. Entonces, los C sub n deberían ser los términos, los coeficientes, perdón, de la serie de Fourier de f de x, ¿sí?
escritos en seno de nx. ¿Sí? Es como la extensión impar de la función, pero no es extensión impar porque f de x está definida entre 0 y pi. Entonces c sub n debería ser integral entre 0 y pi de f de x seno de nx diferencial de x. Y acá en 1 pi, acá va un 1 sobre pi. A ver, ¿es cierto? Yo siempre me olvido esta constante que va acá adelante porque uno siempre lo deja expresado. Si fuera entre menos pi, déjame pensar, si fuera entre menos pi, pi f de x, seno de nx. Si acá fuera seno sería pi, pero a la mitad va un 2. Va un 2 sobre pi. Es como si fuera la extensión impar. Efectivamente iba un 2. Entonces, cualquier función que ponga f de x como condición inicial de la ecuación, ¿sí? Que es esta, recuerden, es esta condición inicial, que es cuánto vale la función a t igual a 0, la puedo escribir si sé que ¿dónde está? Si sé que su, entre comillas, base de soluciones es la del seno de nx. Y bueno, eso. Esta es la solución canónica, digamos, de la ecuación. Yo les hice, a ver, en algún momento escribí unas soluciones. Ah, no, déjenme un segundo, porque es esta. Opening board. Esta. Fíjense, lo que hice fue hacer la misma solución que hasta ahora. Fíjense, la ecuación de difusión vale 0 y 0 en x y pi, en 0 y pi, y acá tengo un seno de x, seno de 5x y seno de 15x. ¿Sí? En vez de poner un solo término, puse 3. Y fíjense que la solución entonces tiene 3 términos. Uno que tiene el seno de x, otro que tiene el seno de 5x y otro que tiene el seno de 15x. ¿Con qué característica? Fíjense que es muy parecido a esto que hicimos recién. ¿Con qué característica? Que están multiplicadas por e a la menos n cuadrado por t. Recuerdan que la ecuación era seno de nx por e a la menos n cuadrado por t, y acá había una c sub n, qué sé yo. Este término, el término e a la menos n cuadrado por t, hace que cuanto más grande sea el n, ese término caiga más rápido en el tiempo. ¿Sí? Eso es interesante porque al cabo de poco tiempo los términos con n muy grande desaparecen y solo quedan los de n más chico. Eso tiene que ver con el origen de qué es lo que resuelve este problema. Recuerden que la ecuación de difusión o la ecuación del calor tiene que ver con el flujo que se produce porque en algún lugar, por ejemplo en una barra, en un lugar A y en un lugar B hay distinta temperatura. Si acá hay una temperatura grande y acá hay una temperatura chiquita, va a haber un flujo de calor de donde está más caliente a donde está más frío. Si ese flujo, digamos, es más grande, cuanto más grande sea la diferencia de temperatura, obviamente, o cuanto más cerca estén los puntos A y B. Si hay dos puntos muy cercanos con diferencia muy grande de temperatura, el flujo es muy grande. Entonces, los n muy grandes son los senos con n muy grande, o sea, senos que tienen una longitud de onda muy chiquita. Entonces, los que están muy cerca
se van a equilibrar primero y los que están más lejos se van a equilibrar después. Eso es precisamente lo que dice esta solución. ¿Sí? Porque este término cae muy rápido en el tiempo, este un poco menos y este mucho más lento. Entonces, si uno grafica esta solución en función del tiempo, se obtiene eso precisamente. Esta es la solución de la ecuación. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es la evolución en el tiempo. Fíjense que va achicándose el de la alta frecuencia, se va achicando, ¿sí? Se va achicando, hasta que, fíjense, acá ya no queda nada de la alta frecuencia, solo queda la frecuencia grande. Ah, este creo que no tiene el 15, creo que tiene el 5 nada más. Tiene pinta porque esto es un 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, tiene el 15. Entonces, fíjense, primero se eliminaron las variaciones de poca longitud de onda, o si quieren alta frecuencia, y ahora queda solamente la envolvente, ¿sí? La que tiene más baja frecuencia. Y a partir de ahí, obviamente, termina valiendo todo cero. Termina valiendo todo cero. ¿Por qué todo cero? Y por la sencilla razón, estoy buscando el origen de esto. ¿Por qué todo cero? Es muy fácil de verlo. Vamos a borrar toda esta porquería. Fíjense, esto representa el flujo de calor que se produce con cierta condición. ¿Cuál es esa condición? Uno tiene una recta, un segmento que va entre 0 y pi. ¿Sí? Y hay alguna condición inicial que cumple, qué sé yo, que es esta que está acá. Creo que ahora perdí el puntero. Es esta condición que está acá, es la que estaba dibujada después. ¿Qué significa que esto representa el flujo de calor? Que donde haya diferencia de temperatura, va a ir de donde está más caliente a donde está más frío. Por eso es que estos puntitos primero se equilibran más rápido que los otros, de los puntitos chiquititos, y después va a quedar solamente esta, que va a haber un flujo de donde está más caliente a donde está más frío, y finalmente va a terminar todo en cero. ¿Por qué todo en cero? Porque acá, en este borde, siempre valió cero, y en este borde también siempre valió cero. Es como si uno tuviera una barra caliente y en cada punta uno tiene una heladera, que lo pone en el congelador, pongamos que está a 0 grados. ¿Sí? Con el tiempo la barra se va a ir enfriando, ¿sí? Hasta que al final toda la barra va a estar a la misma temperatura que la heladera, o sea, 0 y 0. Entonces, por eso es que a tiempos largos la temperatura en todos lados tiende a 0. Que de hecho es lo que pasa, fíjense, con t tendiendo a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. O sea que esto, cuando t tiende a infinito, tiende a 0. Esa es un tipo de solución que vamos a usar en cuanto compliquemos un poco más la ecuación. ¿Se entendió hasta acá? Este es un ejemplito que uno nunca grafica las soluciones, y esto la idea era graficar las soluciones. ¿Está? Quedan 15 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿Que les explique qué pasa si uno no pone 0 y 0? ¿O quieren discutir 2 segundos lo del parcial? Bueno, todavía no. Digan. Termino. Están un poco ausentes los chicos. Lo primero. ¿Qué era lo primero? Poner condiciones distintas. Poner condiciones. Me olvidé. Bien, eso, me encanta. Lo primero es lo primero. Vamos a suponer que en nuestra ecuación u de xx es igual a u sub t, y vamos a poner u de 0t es igual vamos a poner, no sé, a 1. Y u de pi t es igual a 0. Sí, pongamos 1, 0 distinto, qué sé yo. Y después u de x0 es igual a, no sé, 2x menos 3. No sé, cualquier cosa, igual no lo vamos a resolver. Resulta, vamos a ponerle 1 y 10. No sé, 1 y 10.
Resulta que si uno quiere hacer separación de variables directamente acá, separación de variables, no llega a nada. No se puede resolver porque se la pasan con ecuaciones que no son compatibles. Le queda toda una porquería. Chau, adiós, doctora. No sirve hacer separación de variables directamente en este momento. ¿Por qué? Porque no tiene la forma que puedo resolver por separación de variables, que es las dos igual a 0. Entonces lo que tengo que... acá. Lo que tengo que hacer es separar el problema en dos. No separar las variables, separar el problema en dos. Entonces, si uno tiene u de xt, ¿sí? Uno va a separar en un problema que es el que llamamos estacionario, o sea, el que no depende de t, que lo llamamos w, y uno que llamamos diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque la suma de los dos da la u. Entonces, este w y este delta son tales que la suma de los dos me recomponen el problema inicial. ¿Estamos? Primer problema, w de x. W de x es tal que cumple con el problema, ¿sí? Recuerden que vamos a sumar los dos. Así que los dos sumados tienen que cumplir con la ecuación y las condiciones de contorno. La condición de ecuación, perdón, es la ecuación de difusión. Entonces, w de x es tal que cumple con la ecuación de difusión, wxx igual a wt, w de 0, porque no tiene t, es igual, y w de, ¿cuánto era el otro? De pi. De pi es igual a, ya me olvidé cuánto, creo que era 1 y 10, y no tiene condición inicial porque no depende de t. Entonces, w, ¿sí? W en 0 vale 1 y W en pi vale 10, porque el W es el que se va a llevar las condiciones de contorno distintas de 0. ¿Para qué? Para que delta tenga condiciones de contorno nulas y sean como este problema que sé resolver. Entonces, ¿y cómo es delta de xt? Delta de xt es tal que delta de x es igual a delta de t, o sea, la misma ecuación. Delta de x t igual a, no, al revés, delta de 0 y para todo t vale 0, delta de pi para todo t vale 0, y delta de x t igual a 0 sea tal que sumado con w me da u. O sea, ¿cuánto valía 2x menos 3? ¿No? Esto. Sumado con w me dé 2x menos 3. O sea, 2x menos 3 menos w de x. Entonces, ¿qué se cumple con esto? Ahora vemos cómo son cada uno. ¿Qué se cumple con esto? Yo sé que delta más w tiene que cumplir con la ecuación de u, ¿sí? Porque u es igual a w más delta. Entonces, ¿lo cumple? ¿Cumple con la ecuación? Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, 1 más 2 me da wxx, sumo las dos ecuaciones, ¿no? Wxx más delta xx es igual a wt más delta t. Esto es igual a w más delta xx igual a w más delta t. O sea, cumple con la ecuación. ¿Sí? Recuerden que la suma tiene que cumplir con la ecuación inicial, esta que está acá, la de u. Condiciones de contorno, obviamente. W en 0 más delta 0t es igual a 1. O sea, cumple con la primera condición de contorno. Y W en pi más delta en pi t vale 10, ¿no? Porque esta vale 10 y esta vale 0. También. Entonces cumple con las dos condiciones de contorno. Y la condición inicial la escribí
pensando, perdón, que delta más W me tiene que dar U. O sea, le resté el W y le puse lo que valía U a T igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Porque ustedes me dirían, che, sos un salame, por muchas razones, pero en este caso en particular, tengo un problema. ¿Por qué me tirás dos problemas? Y si antes tenía que resolver uno, ahora tengo que resolver dos. Bueno, les digo yo, el problema es que este problema no lo puedo resolver precisamente por esto que está acá. No le puedo aplicar separación de variables. En cambio, a estos dos problemas, yo sé cómo resolverlo porque es como uno cualquiera, porque tiene 0 y 0, y ya tengo la solución. ¿Por qué me van a decir ustedes? Fíjense, copio esto en la página que sigue. Me encanta esto de copiar las cosas. Copio con atención. ¿Por qué tengo la solución? Fíjense, borramos esto y borramos esto. ¿Sí? ¿Por qué tengo la solución? ¿Cómo es esta ecuación? Wxx igual a Wt. Pero W solo depende de x, no de t. Con lo cual la derivada respecto de t es 0. Si la derivada de t es 0, la derivada segunda de W es 0. Entonces, W es una función lineal. Y si es una función lineal que en 0 vale 1 y en pi vale 10, encuentro inmediatamente cuál es la función. Encuentro perfectamente cuál es A y B. ¿Estamos? Esa es la ventaja de separar este problema. Lo parto en una solución que sé la solución, en una función cuya solución conozco, ¿sí? Porque es una función lineal, y en otra que sé cómo resolverla, que es esta de delta. Entonces, si bien pasé de un problema a dos problemas, los dos problemas los sé resolver y el problema inicial no. Moraleja, si uno tiene, ¿dónde está? Si uno tiene unas condiciones de contorno que no son homogéneas, o sea, no son cero, lo que hay que hacer es partir en esta, que es la estacionaria, que tiene las condiciones de contorno distintas de cero, y en esta, que es la diferencia, que tiene condiciones de contorno iguales a cero. Ambas sé cómo resolverlas. ¿Sí? Siendo menos 5 no podemos hacer un ejemplo, pero al menos saben cuál es el método. ¿Sí? La vez que viene hacemos algún ejemplo. ¿Quedó claro? Hay otras formas de presentarlo. A mí me cierra mucho esta forma de presentarlo porque uno va armando de a pedacitos la solución. ¿Quedó claro esta parte, niños? ¿Sí? ¿Se entendió? Fantástico. Soy un genio explicando. ¿Sí? ¿Clarísimo? Bueno, siendo menos 5, quedan 5 minutos. Quedo a disposición 5 minutos para lo que les sea menester. Esperen que voy a dejar de grabar.